Bueno, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado. Vamos a ver, creo de que tenemos que ingresó ciencias. Profe, anóteme a mí, Alejandra Humansor. Ok, ahorita veo que también ingresó Olman, Alejandra Humansor. Muy bien, ¿quién más ingresó? Porque para Yo, aprovechar, profe, Cristel. para así aprovechar que tengo ya la lista. Vamos a ver, ¿quién más? Eh, Juan Diego, ¿verdad? No. Este que dice iPhone, ¿de quién es esta cuenta? ¿Es la suya, Juan Diego? Que no tiene nombre. Siempre recuerden, jóvenes, que a sus cuentas escríbanles el nombre para que de esa manera nosotros pues podamos identificar. ¿Está bien? Vamos a ver, veo que tenemos bueno, este ya está. Alguien más que haya ingresado y que no le haya pasado lista para que me lo diga ahorita para pasarle su asistencia y dejarlo anotado. Recuerden siempre que tengan la costumbre, jóvenes, que cuando ingresen, díganme, profe, acabo de ingresar, porque de esa manera yo le paso su asistencia y no le quede en blanco su casilla. Porque quizás a veces por estar explicando, uno no se cerciora de quiénes son los que están entrando o ingresando, como hay veces que la, el internet de algunos es inestable, entonces los está sacando y tiene que estar entrando y así, pues, es bien complicado. Una vez entonces, partiendo ya de todo esto, cuando ya Colón ya tiene organizado prácticamente todo, ya tiene el apoyo del rey, él procede, él procede a organizar ya su viaje. Y pues ustedes ya saben ya lo que es el momento cuando él llega, cuando ya él en lo que es pues en 1492, en su primer viaje. Y hay otra cuestión, jóvenes, que tenemos que tomar en cuenta. Después del éxito de Cristóbal Colón, lo que hizo la corona española que le dio también la venia y lo que es el beneplácito a otros conquistadores o a otros exploradores para que también se aventuraran a, a tratar de explorar lo que era toda esa zona. Entonces fue así de que también, aparte de Colón, salen otros exploradores como Américo Vespucio, Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa, Juan Ponce de León. Bueno, en el caso de Juan Ponce de León, que el mito de lo que es su barco con el oro azteca hundido. Entonces, cada uno de estos, pues, también exploró diferentes zonas de América. Entonces, pero Colón, en el caso de, por parte de España, él fue, él fue el que estuvo antes de todos los de todos los que mencioné ahorita. Ahora, recordemos de que todo este proceso se iba dando en etapas, jóvenes. Es importante saber eso. Cuando me refiero a que se iba dando en etapas, es en el sentido que una vez de que se habían encontrado los nuevos territorios, en este caso correspondía a lo que eran los viajes de exploración, lo que proseguía, lo que proseguía era empezar a lo que es pues cartografiar y también ya iniciar lo que es una conquista militar. Recordemos que cuando nosotros hablamos de un cartografiado o de lo que es lo relacionado con los mapas, jóvenes. Cartografía, cuando hablamos de cartografía, estamos hablando de una ciencia que tiene su especialidad en lo que es la cuestión del arte de hacer mapas. Hacer mapas es un arte y a la vez también pues es un proceso que es bastante, no es así nomás como se está acostumbrado, pues que solamente es de calcaria. Es un proceso, es un arte porque hay muchos protocolos que se tienen que seguir. Y eso pues se estudia en lo que es la clase de cartografía. Pues bien,
Recordemos que cuando iban los conquistadores, aparte de los conquistadores en sus barcos, también iban pues diferentes tipos de personas, no solamente iban pues los militares o lo que eran los mismos navegantes, también iban pues cartógrafos, personas pues que tenían su especialidad también en esto, porque aparte de, no solamente bastaba con decir, ah, encontré una isla, muy bien, y hasta ahí nomás. Lo que hacían es que después empezaban a delimitar y a cartografiar esa zona para ir actualizando los mapas. ¿Se acuerdan el mapa que les enseñé al principio, jóvenes? El mapa de Toscanelli. Este. Este es el mapa original que le envió Toscanelli a lo que es Alfonso V de Portugal. Y si ustedes observan en el mapa de Toscanelli, em, hay una, hay una visión totalmente deformada del mundo, si me logra explicar así. Deformada en el hecho de que la forma que tienen los continentes no es como nosotros los conocemos actualmente. Hay una diferencia enorme, eso sí, tenemos que aclararlo. Y la diferencia es que en nuestros tiempos tenemos a disposición tecnologías, lo que son satélites, lo que son pues, lo que es sistemas de posicionamiento global, o sea, muchas herramientas que permiten delimitar y cartografiar con una exactitud milimétrica lo que son cada centímetro de tierra. O sea, es algo pues fenomenal. Pero en ese tiempo no tenían nada de eso. Y ellos solamente pues tenían a su disposición los cálculos y el puro ojo, pues, o sea, pura. Y de esa forma ellos lograban ir dibujando mentalmente la forma que podía tener esa porción de tierra. Por eso hay algunas porciones de tierra que aparecen muy grandes en comparación con las que conocemos hoy en día. Y es el hecho que ellos pues no podían, y era obvio, con los medios que se tenía en ese tiempo, no se podía calcular con exactitud una determinada porción de tierra, ya sea una isla o lo que es pues un territorio en específico. Entonces aquí, si ustedes observan, este mapa aquí no aparece lo que es América. Solamente aparecen los continentes, lo que es Europa, África y lo que es Asia, pero América no aparece. Entonces, cuando se dan lo que son los viajes de exploración y cuando Colón pues encuentra lo que son estos nuevos territorios, lo que procedía era entonces actualizar cada uno de esos mapas para poder ya eh, ir definiendo paso por paso cuáles iban a ser las características de esos territorios plasmados en lo que es un papel. Y aquí tenemos ya las primeras, por decirlo así, los primeros mapas de lo que era Centroamérica y América. Yo me tomé la atribución de hacerlo de Centroamérica solamente. Creo que más adelante tengo uno de América, pero solamente de Centroamérica porque es para que ustedes vean cómo ellos visualizaban nuestro territorio y Centroamérica en aquel tiempo. Este es un mapa de Cornelio Walfred y este mapa, él fue un cartógrafo, pues como les dije, en aquel tiempo había muchos cartógrafos eh, y cada uno de ellos, pues por eso si ustedes observan, cada uno de estos mapas son de cartógrafos diferentes, porque cada cartógrafo tenía su propia manera o su propio estilo de cómo representar el territorio en base a los cálculos que hacía cada quien. Por eso vamos a observar de que va a haber son diferencias notables. Ahora, en la medida que iban avanzando los años, y se iba acumulando más experiencia en relación pues a cómo estaba definido, cómo podían definir lo que es la línea costera de cada uno de estos territorios. Por eso en la medida que iban pasando los años, se iban perfeccionando un poquito más los mapas y se iban pareciendo un poquito más a los que nosotros conocemos actualmente. Este es uno de 1597. Este es un mapa de Cornelius. Y este mapa, si ustedes observan, jóvenes, se logra observar un poquito la forma de Honduras, pero obviamente no como la que estamos conociendo, como la que conocemos actualmente.
Algo que nosotros pues debemos de observar son las características de cómo ellos tenían la línea costera. Algo que me llamó la atención y que siempre me ha llamado la atención, pues es que aquí, ya a partir de este año, vamos a ver si son observadores. Lo voy a colocarlo con el lápiz. Voy a dejar habilitada lo que es la... Vamos a ver, ¿dónde me observan ustedes en este mapa lo que son las islas de la bahía? El que quiera participar, que tome el lápiz y que las encierre. Vamos a ver. Muy bien, ¿quién lo hizo? Yo, Juan David. Entonces, si ustedes observan, ya ahí teníamos esas son las primeras, la primera visión cartográfica de cómo eran pues las islas de la bahía en ese tiempo. O sea, se logran observar los tres puntitos ahí. Aquí tenemos que ya algo bien particular es que estaba bien definido, jóvenes. El Cabo de Gracias a Dios, un poquito más al sur, permítanme, vamos a moverlo. Precisamente aquí tenemos lo que es la barra del río Motagua. Recordemos que el río Motagua es un río de que divide una parte o que sirve de línea divisoria de una parte de la frontera entre Honduras y Guatemala. Aquí está, aquí se observa bien lo que es la barra, lo que es el río Motagua y lo que es su barra. Entonces, el mapa tiene tiene pues algún tipo de parecimiento y si continuamos avanzando, aquí tenemos otro. Yo les enseño esto, jóvenes, es importante, esto no está en las programaciones porque generalmente no se le da la connotación, pero a mí me interesa que ustedes conozcan también y que ustedes tengan una noción de cómo se han ido dando las cosas paso por paso. Por eso hemos ido bien minuciosamente para de esa manera pues que nosotros tengamos una idea más clara de cómo han sido todos estos procesos. Este es uno de Jan Johnson, este es uno de 1635. Y ya este mapa, vamos a ver si, se los voy a dejárselos a ustedes, que es el puntito que vamos a tratar ahorita, en base a los parámetros que nos detalla lo que es este mapa. ¿Qué logran observar qué patrón observan ustedes que es bien repetitivo en este mapa? Vamos a ver. ¿O qué les llama la atención? Un Al montón de observar, líneas. sí, tienen un montón de líneas. Eso pero un poquito más allá de eso. Vamos a ver. Quiero que también los demás me participen. Vamos a ver, ya sea o Catherine, o Diego Antonio, o Andrés, o Cristel González. ¿Qué aspecto les llama la atención o qué patrón ven ustedes que es bien repetitivo en este mapa? Y las ciudades siempre están a la parte de la costa. Ah, muy bien. Andrés es usted, ¿verdad? Sí, sí. Excelente, Andrés. A eso me refería. Si ustedes observan en el mapa, todas las ciudades o todos los asentamientos, los vamos a llamar asentamientos, todos los asentamientos poblacionales están en la costa. Entonces, ven, lo felicito, Andrés. Entonces, cada uno de estos asentamientos, ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué creen que están aquí en la línea costera? Vamos a ver. ¿Qué se les viene a la mente? Que cuando sucedió la resistencia indígena, ahí es donde pudieron poner los poblados. Inicialmente, muy bien, Juan David, también lo felicito. Inicialmente, en las primeras décadas, después de que se dio el primer viaje de Colón, en las primeras décadas después de eso, los asentamientos que se logran establecer en América, la mayoría eran en las zonas costeras.
eran en las zonas costeras porque, en primer lugar, los españoles todavía no habían avanzado tierra adentro. Y para poder avanzar tierra adentro tenían que haber, pues, consumado lo que era la conquista militar, es decir, haber, pues, dominado lo que eran cada uno de esos poblados indígenas. Entonces, ellos, recordemos que la conquista militar fue bastante larga. Solamente la conquista militar, jóvenes, duró entre 80 y 90 años. Es decir, después de que Colón eh, encontró América, después que él encontró América y después ya de lo que son los subsiguientes viajes de exploración de los otros navegantes, la etapa que siguió por parte de España fue la conquista militar, pero en el caso de América la conquista militar fue bastante larga, porque en algunas situaciones pues la resistencia de los nativos fue férrea. Ellos no estaban dispuestos a morir, a vivir como esclavos y a sacrificar lo que era su libertad. Por consiguiente, su empeño era en evitar pues que el usurpador, que en este caso eran los españoles, se apropiasen de sus tierras. Entonces, por eso fue de que la conquista fue tan violenta. Fue violenta, otra característica que fue extensa, eh, eran, fue bien conflictiva y duró 80 años. Ya después de ese tiempo se comienzan a aumentar la cantidad de fundaciones de poblaciones. Es decir, comienzan a generalizarse más los asentamientos ya en lo que es el interior de cada uno de los territorios. Antes no lo hacían, ¿por qué? Por miedo a morir. Y vaya, un ejemplo, ¿se acuerdan el caso que les di de Benito? Cuando les hablé. Vamos a ver, ¿qué recuerdan de Benito? Cuando les conté aquella historia, vamos a ver. No creo que se les haya olvidado, ¿o sí? Fue el indígena que peleó por la parte de Olancho y Fue un nativo. que, Ujú, y muy que, bien. y que lo mataron con los perros. Y si usted observa, Andrés, muy bien la participación, Benito junto con 300 nativos atacaron un poblado, el de Villahermosa. Y en esa acción pues murieron más de 15 españoles. El detalle es que situaciones como estas, como la que había ocurrido con la acción que emprendió Benito, también sucedían a lo largo y ancho de América. ¿Por qué? Porque llegaban los españoles y lo que hacían de que en determinadas zonas se asentaban sus poblaciones y fundaban lo que eran pues los poblados. El problema es que en muchas de esas zonas eran zonas que pertenecían a los nativos y los nativos lo miraban ese tipo de acción como, como una ocupación, como una invasión. Por consiguiente es que se dan cada uno de estos encontronazos en ella. Eso realmente que fue la dinámica de ese tiempo. Hubieron muchos españoles y la otra cuestión que hubieron algunos españoles que habían veces que en las rutas entre cada uno de los poblados, en aquel tiempo no habían carreteras, no habían, o sea, eran senderos, eran caminos de herradura, no había una red vial como la que conocemos hoy en día, nada de eso existía. Ellos llegaban, como que usted vaya caminando por los montes, así iban avanzando, llegaban a una determinada zona, eh, eliminaban los árboles, descombraban y ahí se asentaban. Y así poco a poco iban fundando cada una de las poblaciones que hoy conocemos hoy en día como las ciudades que son las de Honduras y el resto de América. El problema que habían veces que en los trayectos, cuando iban de un poblado a otro, eran emboscados o eran atacados. Entonces, todo eso fue un tiempo bastante violento, jóvenes. En ese tiempo fue bastante, bastante violento
y fue bien conflictivo. Ahora, eso fue lo que consistió lo que es la conquista militar. Ya la conquista económica, jóvenes, ya es más que todo, se relaciona con el hecho de que el nativo fue esclavizado y era obligado a hacer trabajos. Estos trabajos, de una manera u otra, se relacionaban con las actividades productivas de ese tiempo. Las actividades productivas de ese tiempo, ¿cuáles eran? Vamos a ver. ¿Qué era lo que sacaban de las colonias en esos tiempos, jóvenes? Explotación de minas y de cultivo. Ah, muy bien, Juan David. Juan David nos menciona explotación de minas y de cultivos. Entonces, Juan David nos está haciendo brillantemente, nos está determinando lo que son dos sectores productivos, la minería y lo que es la agricultura. La agricultura, pues, en cada uno de los cultivos que habían, ya lo que era, por ejemplo, el azúcar, lo que era el añil, lo que era también el tabaco se cultivaba, había zonas de cultivo de tabaco, granos básicos, todo eso. También se cultivaba lo que era café. Entonces, todas esas cuestiones generaban la dinámica de la economía colonial. Y aparte de eso, lo que era en el sector minero, con la explotación de cada una de las riquezas. Hay otra cuestión que es importante y que no lo había mencionado. La importancia de las ciudades o de los asentamientos en ese tiempo lo determinaba lo que producía la zona. Si, por ejemplo, teníamos, que eso fue lo que pasó cuando la primera capital de Honduras fue Trujillo, ¿sabían? Es una zona que está en la línea costera, pero con el pasar del tiempo se trasladó a Comayagua. Durante el periodo de la colonia, Comayagua se caracterizó porque fue pues el centro neurálgico, igual que Gracias, la ciudad de Gracias en Lempira. Pero en el caso de estos dos sectores, ¿por qué creen ustedes que se le establece lo que es su importancia? Su importancia se derivaba porque eran ciudades que estaban cerca de los emporios mineros de ese tiempo. Y en ese tiempo los emporios mineros estaban, por ejemplo, en las zonas de Tegucigalpa y también lo relacionado con las zonas de aquí de Choluteca. Choluteca específicamente se le conocía como partido. En aquel tiempo, ese era el nombre que se le daban a las divisiones que estaban comprendidas dentro de lo que es una gobernación. Más adelante vamos a ver las instituciones coloniales. Entonces, Choluteca tenía Entonces, una importancia, dígame Juan David, lo escucho. o sea, entre más beneficiosa era la zona, más importante era. Exactamente, así, a eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué creen ustedes que Choluteca tenía una enorme importancia y a su vez también tuvo un papel? Si ustedes observan la cantidad de criollos que había aquí en Choluteca era enorme. De ahí es que, por ejemplo, de ahí es donde nosotros sabemos, por ejemplo, de la familia de José Cecilio del Valle, la familia de Dionisio de Herrera, que estos eran criollos muy adinerados. Si José Cecilio del Valle estuvo en Choluteca hasta los 12 años, ahí en la Casa Valle, de ahí a él lo mandaron a estudiar a la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala. La familia de Valle era una familia muy rica, muy adinerada. Se decía de que el papá de José Cecilio del Valle tenía más de 130,000 cabezas de ganado. Cuando se hablan de cabezas de ganado, se refiere pues a 130,000 vacas, pues. O sea, eran sus haciendas, las haciendas de la familia Valle, aquí en la zona eran de las más grandes, eran de las más grandes de Honduras y de las más ricas. Entonces, fue un proceso, fue una familia que tuvo una influencia enorme. Por eso fue que Valle, si ustedes observan, Valle al ser un criollo, porque en el caso de ellos, pues no había mestizaje, sino que los papás de Valle eran pues descendientes puros de españoles. No hubo lo que es un mestizaje en lo que es su línea de sangre. Por consiguiente, pues Valle tenía el título honorífico de criollo. Entonces, él era descendiente de españoles.
En el caso en ese tiempo, las familias ricas de, de ese tiempo, como la de Valle, lo que hacían de que mandaban a estudiar a sus hijos a la mejor universidad de aquel tiempo. La mejor universidad que era en ese tiempo fue la Universidad de San Carlos de Borromeo, ubicada en Guatemala. Guatemala, durante el periodo de la colonia, tuvo una enorme importancia. Guatemala era, por decirlo así, como como la provincia que mayor peso y mayor importancia tenía en términos políticos, religiosos, académicos. O sea, en Guatemala estaba concentrado todo. Incluso su economía era más grande. Y mientras el resto de las otras provincias, cuando me refiero al resto de las otras provincias, me refiero a lo que es Honduras, El Salvador, Nicaragua, eran notablemente inferiores. Pero Guatemala tenía todo, era como, por decirlo, la metrópoli de aquel tiempo, pues. Era una ciudad más grande, las instituciones coloniales estaban ahí concentradas en Guatemala. Por eso, y aquí es donde también a lo que les vengo a decir, en la forma de organización colonial, por eso si ustedes observan, vamos a ver, yo creo que sí han escuchado hablar. ¿Han escuchado hablar de la Capitanía General de Guatemala? ¿O alguna vez, aunque sea, lo han escuchado así de paso? ¿O nunca han escuchado hablar de eso? Vamos a ver, para todos. Muchachos, Sí. vamos a ver, Andrés o Juan David querían participar. También quiero escuchar a los demás. Vamos a ver, no he escuchado a Bianca, ni a Dulce, ni a Alejandro Mansor. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién quiere hablar? Bien, la Capitanía General de Guatemala, durante el tiempo de la colonia existían instituciones coloniales. Tanto las instituciones coloniales que estaban en España como las que estaban en América. Cada una tenía una función determinada. Las instituciones coloniales que estaban en España eran, por ejemplo, bueno, empezaban pues por la misma corona española. Teníamos lo que era el Consejo de Indias y lo que era la Casa de Contratación de Sevilla. Las que teníamos en América eran el virreinato. A su vez, el virreinato se dividía en lo que eran gobernaciones. Las gobernaciones, a su vez, se dividían en alcaldías mayores. Y las alcaldías mayores, a su vez, se dividían en lo que eran, pues, partidos. También teníamos lo que eran las intendencias. También teníamos los obispados. Pues bien, más adelante les voy a ir explicando qué función tenía cada una de ellas. A lo que yo quiero llegar es que en el caso de Centroamérica, Centroamérica estuvo bajo el dominio de lo que fue el virreinato de Nueva España. Recordemos que en América hubieron varios virreinatos. Cada virreinato tenía en su parecer lo que es un determinado territorio. Entonces, en el caso de Centroamérica, voy a buscar un mapa aquí para que para que puedan ver cómo era el virreinato de Nueva España. Aquí está, vamos a compartirlo. Si ustedes observan, aquí tenemos el continente. Voy a
a encerrarlo. Aquí está América. Vamos a inhabilitar acá. Entonces, cuando los españoles inician lo que es el proceso de colonización, ellos sabían de que tenían que organizar el territorio para poder administrarlo. Y la forma que utilizaron ellos para poder administrar lo que es el territorio era la función que tenían cada una de estas instituciones coloniales. Cada institución colonial tenía una función específica. El virreinato era la institución de mayor rango que existía en América. Era el virrey. El virrey era el representante directo del rey en América. Es decir, el rey, la corona española le decía, usted va a ser mi representante en América. Y su cargo va a ser el virreinato. El virrey era nombrado directamente por el rey. De ahí los demás funcionarios eran nombrados por el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias fue como un cuerpo de asesores del rey. Y este cuerpo de asesores pues estaba integrado por personas letradas, por eruditos de ese tiempo, donde le asesoraban al rey en lo referente a cómo debía administrar las colonias. Entonces, el Consejo de Indias determinaba todo lo relacionado pues con la parte legal, la parte económica y la parte jurídica. Esa era la función que tenía el Consejo de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla, la función que tenía la Casa de Contratación de Sevilla era la de encargarse de la parte económica. Cuando nosotros hablamos de la parte económica, estamos hablando de que este organismo fiscalizaba todo el comercio que venía de Europa, específicamente de España a América y de América a España. Y Europa en ese tiempo tenía una política de monopolio comercial. El monopolio comercial consistía en que todo lo que salía de América tenía que pasar primero por España. Y todo lo que iba para América tenía que pasar primero de España a América. O sea, era un filtro, un cuello de botella que aplicaban ellos con la intención de esa manera evitar cualquier fuga de lo que era pues oro, plata o lo que era pues productos agrícolas como lo que es tabaco, maderas preciosas, añil, lo que era también el caucho. Más adelante sacaban caucho. Entonces, son cuestiones que el caucho es una especie de, crece en los árboles. Hay un árbol que se llama así, de caucho. Entonces, eso que ustedes observan ahí de color, lo que está pintado en todo esto en color, eso pertenecía a lo que era el virreinato de Nueva España. Más adelante vamos a ver los otros virreinatos que dividían lo que era América del Sur. Pero todo eso era los límites del virreinato de Nueva España. Entonces, eso es más que todo lo que quería mostrarles. Bien, hay otra cuestión que es importante tratar de mencionar. Y aparte de la conquista militar, aparte de la conquista económica, también se dio lo que fue la conquista ideológico-espiritual. Cuando nosotros hablamos de la conquista ideológico-espiritual, permítanme un segundo, estamos hablando de que fue un proceso que se caracterizó porque se basó en lo que es el sincretismo religioso. Y para explicarlo más despacio, ¿en qué consistía esto? Esto consistía, jóvenes, en primer lugar, el sincretismo fue una forma de amalgamar lo que es los preceptos religiosos de lo que es una cultura dominante, en este caso la de los españoles, y integrarla y fusionarla con los elementos religiosos de lo que es la cultura dominada, en este caso la de los nativos. Los nativos ya tenían su propia religión. Su religión pues realmente pues que tenía pues aspectos pagánicos, que ellos tenían sus dioses, tenían varios dioses, su creencia era muy diversa y había mucha mitología, o sea, estaba muy diversificada. Entonces, recordemos que ellos, estas prácticas religiosas, los nativos ya las hacían, pues tenían miles de años de hacerlas. O sea, no es que ellos, entonces no podía venir yo a decirle, o por ejemplo, venía un español y decirle a un nativo,
deje de creer usted en lo que ha creído por miles de años y crea en la religión que yo le traigo. No lo iba a lograr. Porque el nativo no iba a dejar de creer, porque ellos ya tenían muy arraigado lo que eran cada uno de estos principios religiosos en su vida. Era parte de la vida de ellos. Recordemos de que desde que se dio lo que son las evoluciones, desde que se dan lo que es la evolución de los asentamientos, desde lo que son las primeras etapas de la evolución histórica de América, aparte de esto, pues también hubo desarrollo económico, desarrollo arquitectónico, social, político, cultural y religioso. Todas estas sociedades precolombinas tenían pues cada una sus manifestaciones culturales y también sus propias creencias religiosas. Ellos tenían sus propios dioses. Entonces era prácticamente imposible querer imponerle a un nativo el que en lo que creía ya no tenía que hacerlo, sino que tenía que creer en otros dioses. No lo iban a lograr. O sea, ese cambio transicional nunca lo iban a lograr. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los españoles? Lo que hicieron los españoles es que, bueno, lo que vamos a hacer que se basaron en lo que es el sincretismo. El sincretismo consistió en acoplar elementos litúrgicos de la cultura dominante y acoplarlos a lo que es la cultura dominada. Los nativos tenían su propio, entonces, como que complementaron. Y habían dioses que tenían los nativos y lo que hacían los españoles que les decían de que esos dioses que ellos tenían eran los mismos dioses, pero con diferentes nombres y con diferentes formas. O sea, les hacían creer a los nativos de que los dioses que ellos ya adoraban eran los mismos que los dioses que traían los españoles, con la única diferencia de que ellos eran diferentes. Y eso, un ejemplo de ello, solamente un ejemplo para que me puedan entender, en el caso, por ejemplo, de cuando los españoles pues dominaron la zona azteca y el área de los mexicas, al norte de Mesoamérica, específicamente Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un conquistador. Lo que hicieron fue, este poblado, ellos tenían su propia diosa. Y pues lo que hacían de que relacionaban esta diosa y la hicieron creer de que es la misma que presentaron como lo que es la Virgen de Guadalupe que conocemos actualmente. Por eso hay mucha secuencialidad. Y para que me puedan entender, bueno, falta un minuto. Lo que voy a hacer, permítanme. Voy a finalizar y luego vuelvan a entrar para que podamos ver, porque no me va a ajustar el tiempo lo que es este minuto y de nada me va a servir. Entonces vamos a hacer así, jóvenes. Voy a finalizar ahorita lo que es y para volver a entrar y de esa manera así tengamos lo que es un poquito más de tiempo para que podamos hacerlo. ¿Está bien? Ingresen rápidamente para que podamos ver porque hay un pequeño video que les voy a mostrar. ¿Está bien?